Hola chicos, bueno pues estamos ya en condiciones de empezar con el bloque 2 de ecuaciones diferenciales y concretamente el primer tema que vamos a estudiar es el estudio de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Y con este primer vídeo básicamente lo que quiero hacer es una introducción a las ecuaciones diferenciales y para ello pues en primer lugar definimos este concepto que es una ecuación diferencial en general de orden n y luego ya nos vamos a centrar en el estudio, como bien dice el tema, el nombre del tema, de las ecuaciones diferenciales de orden 1. Bien, entonces en general, ¿qué es una ecuación diferencial de orden n? Bueno, pues necesitamos una función escalar definida sobre un abierto contenido en Rn más 1 y necesitamos también una función y que va de R en R, que es de clase Cn. Bien, entonces, decimos que una ecuación diferencial ordinaria, o también conocida como EDO, de orden n, es una ecuación de la siguiente forma, en la que f está evaluada en un cierto valor x, en la función y en ese x aparece también y' de x y así sucesivamente hasta llegar a la derivada enésima de la función y. Y todo esto tiene que venir igualado a 0. Entonces, os introduzco un poco la notación. Por una parte, x es lo que se llama la variable independiente. Y es la variable dependiente, ya que y hemos dicho que es una función que va a depender de la variable x. Y esta precisamente, esta y, es la incógnita de nuestra EDO. Es decir, lo que nosotros vamos a querer calcular va a ser precisamente quién es esa función y de x. Y' denota la derivada de orden 1 de la función y segunda la derivada de orden 2 y así sucesivamente hasta que llegamos a la derivada de orden n. Claro, en particular, cuando nosotros nos queramos quedar con ecuaciones diferenciales de orden 1, eso significa que nuestra función va a contener x, y de x e y' de x. Os pongo un par de ejemplos para que os hagáis una idea de qué tipo de cosas nos podemos encontrar. Bien, en este primer ejemplo pues tenéis, por ejemplo, y' igual a 2xy partido por 3x menos y. Como veis, en esta expresión aparecen x, y e y'. Por tanto, es una EDO de orden 1 porque la máxima derivada que aparece, el máximo orden de las derivadas de y que aparecen es orden 1. En este segundo ejemplo tenemos y segunda igual a 1 partido por x coseno de y más 2 seno de y'. Aparecen derivadas de y hasta el orden 2, por ello es una EDO de orden 2. Bien, pero como os digo, realmente a nosotros nos va a interesar en este capítulo restringirnos a las EDOs de orden 1. La siguiente pregunta importante es, bueno, ¿qué significa para nosotros resolver una ecuación diferencial? Pues resolver una ecuación diferencial para nosotros es encontrar todas las funciones y de x que verifican la ecuación. Es decir, por ejemplo, en este caso, pues querríamos saber quiénes son todas las funciones y de x tales que verifican esta igualdad. Os pongo un nuevo ejemplo. En este ejemplo, en el que tenemos una EDO muy sencilla que es y' igual a y, bueno, en primer lugar observamos que se trata de una EDO de orden 1, porque la máxima derivada de y que aparece es y'. Bien, como os pongo ahí, si pensáis, por ejemplo, bueno, pues y de x igual a e elevado a x es una solución de esta ecuación. ¿Por qué? Porque si calculáis su derivada, y' de x vuelve a ser e elevado a x. Y eso hemos dicho que es igual, o sea, es igual a y de x. Por tanto, efectivamente, para esta solución particular se verifica esta ecuación. Pero ahora os puedo preguntar, bueno, pues ¿es esta la única solución de esta ecuación que hemos llamado 1? La respuesta es que no, ya que si tomamos, por ejemplo, esta familia de soluciones, que viene dada como y de x igual a una cierta constante real, la que sea, por e elevado a x, pues podemos comprobar que eso de nuevo vuelve a ser solución de este sistema de ecuaciones, ya que también verifica esta igualdad. Si calculamos la derivada de esta función, esto es c por e elevada a x, y eso coincide con la propia y de x. Por tanto, lo que tenemos es que esta es la solución general. Esto es una familia uniparamétrica de soluciones que dependen del parámetro c.
siendo c pues una constante real cualquiera, ¿vale? Y como digo, esta es una familia de soluciones de esta ecuación. Bien, pues una vez que sabemos lo que es resolver una ecuación diferencial, que es buscar la familia de soluciones que verifica la ecuación que nos dan, la siguiente pregunta que nos podemos plantear es ¿cómo podemos asegurar la existencia de solución única de una ecuación diferencial de primer orden? ¿Cómo sabemos en qué casos la solución no solo existe, sino que además existe y es única? Para ellos ya nos concentramos en primer orden. Bien, pues para poder contestar a esta pregunta tenemos el teorema de existencia y unicidad de soluciones de una EDO de primer orden, que me dice lo siguiente. Si tenemos f, una función escalar continua, y su parcial, la parcial de f con respecto a y también es continua en omega, siendo omega pues un abierto, que es donde está definida esta función, entonces pasa lo siguiente, y es que dado un punto cualquiera de omega, dado un punto cualquiera que esté en este abierto, existe una única solución y definida sobre un intervalo y en el que x está contenida del problema de condiciones iniciales o problema de Cauchy, que viene dado de la siguiente manera, que es y' igual a f de xy, es decir, esto es una EDO de orden 1, pero además añadimos la siguiente condición inicial, y es que y en el x sub 0 que estábamos tomando sea justamente igual a y sub 0. Es decir, cuando a una EDO de orden 1 le añadimos una condición inicial, la que sea, y en un cierto punto es igual a un valor, entonces siempre que esta función que estamos poniendo aquí sea continua y la parcial de f con respecto a y también sea continua, vamos a poder asegurar la existencia y unicidad de solución de este problema. Bien, os muestro unos cuantos ejemplos y con esto concluimos el vídeo. Por una parte, supongamos que tenemos la misma ecuación diferencial que os ponía en el ejemplo de antes, y' igual a y, pero ahora añado una condición inicial, que es y en 0 es igual a 2. Esto es lo que llamamos una condición inicial, y cuando juntamos una EDO con una condición inicial, repito, eso se llama problema de condiciones iniciales o problema de Cauchy. Entonces, claro, nuestra función f, si os fijáis, f en este caso es y. Esa, por supuesto, es una función continua en todo R2. Es más, si tomamos su parcial con respecto a y, eso vale 1 y, por supuesto, también es continua. De modo que el teorema de existencia y unicidad me asegura que este problema de Cauchy tiene solución única, ya que, pues por una parte sabíamos que la familia de soluciones que verifican esta ecuación son de la forma c por e elevado a x, esto ya lo hemos visto antes, y además estamos añadiendo esta condición inicial, que es que y en 0 valga 2. Claro, si y en 0 vale 2, tenemos que y en 0, cuando aquí ponemos un 0, esto nos da c por e elevado a 0, es decir, c. Luego c tiene que valer 2 y al sustituir en nuestra familia de soluciones nos queda la única solución posible, que es aquella en la que la constante es exactamente 2. Es decir, y de x igual a 2 por e elevado a x. Esa es la única solución de este problema de Cauchy. Os pongo un segundo ejemplo. Ahora tenemos la siguiente EDO, y' igual a x cuadrado más y cuadrado, a la que le añadimos una condición inicial que es y en 0 es igual a 0. Nuestra función, que es x cuadrado más y cuadrado, de nuevo es continua, y la parcial de f con respecto a y es 2y, que también es continua en todo R2. Por tanto, por el teorema de existencia y unicidad, de nuevo podemos concluir que este problema tiene solución única, aunque tal vez no sea tan sencilla calcularla y por eso lo dejo para apartados posteriores. Por último, os muestro otro ejemplo, que es el siguiente. Tenemos esta EDO, que es y' igual a y elevado a un tercio, y le añadimos esta condición inicial, y en 0 sabemos que vale 0. Bien, sabemos que nuestra función f de xy es y elevado a un tercio, que por supuesto es continua en todo R2. Pero ahora os digo lo siguiente, vamos a calcular la parcial de f con respecto a y. Esto es un tercio por y elevado a menos 2 tercios. Esta función ya no es continua en 0. ¿Por qué? Porque si tomamos el límite en el punto 0, 0,
pues tenemos, bueno, la función con la que estamos trabajando es 1 partido por 3 y elevado a 2 tercios. Entonces, cuando la y tiende a 0 con signo positivo, esto tiende a más infinito. Mientras que cuando la y tiende a 0 con signo negativo, esto de aquí tiende a menos infinito. Luego, el teorema de existencia y unicidad en este caso no nos asegura nada. No sabemos si la solución que exista va a ser única. De hecho, no solo eso, sino que os aseguro que podemos encontrar más de una solución. Por ejemplo, tomando y sub 1 de x igual a 0, esa sería una solución, ya que la derivada de 0 es el propio 0 y por supuesto verifica esta igualdad. Pero es que si tomáis esta otra función y sub 2 de x igual a 2 tercios de x elevado a 3 medios si x es mayor o igual que 0 y 0 si x es menor o igual que 0, esta podéis echar la cuenta y comprobar que efectivamente también verifica estas dos condiciones y por tanto también es solución de nuestro problema de Cauchy. Bien, pues con esto concluimos esta introducción a las ecuaciones diferenciales en la que básicamente os tenéis que quedar con la idea de qué es una ecuación diferencial, cómo resolverla, qué significa resolverla y cuándo podemos asegurar existencia y unicidad.